fuerzas van a poder adiestrarse, y no solo ya a nivel, vamos a adiestrar a los tanquistas, sino adiestrar a la infantería en cooperación con los tanquistas, estudiar nuevas tácticas, adiestrar en la cooperación aérea vuelve a retomarse, alistar nuevos tipos de aviones que eran necesario introducir, nuevos equipamientos, mejorar la motorización, o sea, hay tiempo para hacer las cosas. Es para lo que se llama Guderian, para que él organice todo eso, y hace un esfuerzo increíble. Y que las unidades se recuperan en apenas 4 meses. O sea, por fin se pone en marcha el esfuerzo industrial gracias a que la cooperación con Speer es magnífica. Y como Speer, de nuevo, es una especie de superministro al que Hitler le ha dado todos los poderes, no todos, finalmente, puede hacer lo que quiera y aumentar la producción. Ya la estaba aumentando, es decir, el antecesor, el doctor, ¿cómo se llamaba? El doctor Todt, ya había dado los pasos previos para que la industria alemana empezara a hacer las cosas bien. Speer se limita a asegurar esos pasos y mejorarlos un poco, con lo cual en el 43 ya empiezan a llegar en grandes cantidades los equipamientos nuevos. Sí, ya empiezan a recibirse buenas cantidades de los Panzer IV con nuevo cañón, de los Panzer III mejorados, los Stug con cañón largo. Hay problemas muy serios porque tenemos el problema del propio Guderian, que en el año entre el 38 y el 41 logró enemistarse con todo el mundo. A nivel no ya de con sus compañeros, sino con sus superiores, con sus subordinados, con las otras armas. La artillería no quería ni verle, la infantería le odiaba. Todo para mí, todo para los panzers. Sí. De hecho, intenta, por ejemplo, quedársele la artillería de asalto con la excusa de que son blindados. A ver, claro, es que a ver, en sí, claro, a ver, el que no sabe o el que no entiende mucho, tú ves un Stug y bueno, parece un carro, o sea, parece un Panzer, o sea, la realidad. Sí. Lo que sí logra es que se le plantee el uso de la artillería de asalto. Hasta ese momento, la artillería de asalto era muy útil como complemento de la infantería, es decir, se constituían batallones de artillería de asalto que funcionaban a nivel no de división, sino que se utilizaban a nivel cuerpo de ejército, de manera que se asignaba, pues a lo mejor en caso de que una división necesitara apoyo, pues una compañía de artillería de asalto iba en apoyo de esa división. Pero a partir del 41 se ve que la artillería de asalto además es un arma magnífica contra los carros enemigos, son de los pocos vehículos acorazados alemanes que pueden enfrentarse a los T-34 incluso con el cañón corto, porque tienen mejor blindaje y son tan chaparritos que el enemigo no los ve. Sí, claro, el perfil es no los ve hasta que los tienes de flanco y de flanco se los liquidan. Y son de los pocos vehículos que consiguen sobrevivir a ese tipo de combates. Claro, aquí estamos hablando casi del formato del Stug F, ¿no? Era el que se empieza a meter este año con un cañón más largo. De este 48, año entra el Stug F, que es el que ya tiene el cañón largo de 48 calibres. Y después llegó a ver más tarde un modelo Stug el 4, G es, ¿no?, el modelo definitivo. Y el Stug 4 también, ¿no? No, el Stug 4 es un apaño. Es un apaño, es la misma barcaza del Stug 3 montada sobre el chasis de un Panzer 4. Vale. Fue porque hubo una serie de bombardeos que afectaron a las líneas de producción del Stug. Y como los Stug eran los vehículos más demandados, Speer, como tenían ya ese proyecto por si acaso hacía falta, inmediatamente ordenó la fabricación aprovechando el chasis del 4. Tenía la ventaja de que la mecánica era bien conocida, con lo cual a la hora de introducirlo, pues no era como introducir un vehículo enteramente nuevo. Sí. Pero en ese momento todavía no está. El Stug 3 es el que entra como arma con el cañón primero de, no sé si al principio eran de 41 calibres y luego de 48. Sé que al final ya se instala el mismo cañón, el mismo longitud de calibres que los Panzer 4. Sin ser la misma arma, es prácticamente la misma arma. Cuando aquí hablas de 48 calibre, si no recuerdo mal en un podcast que hice sobre los tercios, es que estábamos hablando 48 veces el ancho del cañón. Sí. 48, la longitud del cañón es 48 veces su calibre. Eso es, sí. A ver, la capacidad de penetración de un proyectil depende de su... Están los proyectiles ya específicos luego de cabeza hueca, pero el de un proyectil convencional su capacidad de penetración depende de su energía cinética. Entonces, tú puedes aumentar la energía cinética de dos maneras, mediante la masa o mediante la velocidad. La masa es aumentar el calibre. Pero claro, hay un límite a lo que puedes hacer. Evidentemente un 88 es más gordo que un 75. Sí. Luego el proyectil pesa más. El caso más característico es el 122 que usan los soviéticos en los carros soviéticos Stalin. Que un proyectil de 12 kilos de peso, lógicamente cuando impacta, aunque no penetre, te deja el carro temblando. La vibración del impacto ya vale ya. E incluso el impacto podía bastar para sacarle la torre a un Tiger 2. Sí. O sea, que es que era un pepinazo monstruoso. O aunque nunca se penetraba el frontal, sí para dejar el blindaje hecho pedazos.
Pero la otra manera es mucho más sensata, que es aumentar la velocidad. Es decir, la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado. Luego, si aumentas la velocidad, el incremento de la energía cinética es muy superior. Y la velocidad se incrementa alargando, por un lado, aumentando la cantidad de propelente y por otro, alargando el tubo. De manera que el propelente actúa más tiempo contra el proyectil. Entonces, el cañón perfecto de la Segunda Guerra Mundial de paratanque es el L-71 que usan los carros Panther. O sea, ese es el mejor cañón de carro que hay en toda la guerra. Porque tiene 71 calibres sobre una pieza de 75 y su velocidad de salida es superior, por ejemplo, a la del 88 que utilizan los primeros Tiger. O sea, su capacidad de penetración es superior. Lo que no tiene es la misma capacidad de contundencia, por ejemplo, usado como cañón convencional, porque es una pieza más ligera. Hablando de todo eso que estás Pero comentando... el L-48 es un arma muy buena. Y, lógicamente, con un Stug mejorado, con mejor blindaje, pues tienes un vehículo. Entonces, a partir de ese momento, los batallones de Stug van a ser unidades operativas como tales batallones. Se van a utilizar, siguen utilizándose, dispersándose en apoyo de las divisiones de infantería, porque la infantería sigue necesitando apoyo, evidentemente. Pero el uso operativo de un batallón con sus 40 y tantos Stugs es que son muchas bocas de fuego muy móviles y muy bien protegidas. Y además los usuarios, sus tripulaciones, son una élite. O sea, son artilleros que se han entrenado muy bien. Entonces tienes unas unidades que, sin ser específicamente unidades acorazadas, son unidades muy temibles. De hecho, hay una norma en la doctrina soviética a partir del 43, los soviéticos cuando ven un batallón de tigres atacan. Pero cuando ven un batallón de Stugs, la orden es esquivar. O sea, flanquear y no enfrentar combate frontal, porque los consideran más peligrosos. Pues ahí, cuando hablas de los Tigers y los Stug, hay un canal, no sé si lo conocerás, a Truffaut, que es un youtuber tal, y tiene un discurso, ¿no?, sobre, en muchos foros de internet, dice, no, la solución era haber hecho más Stug. Y él plantea que, bueno, teniendo en cuenta el ratio el porcentaje de destrucciones de un Tiger y los de los Stug, él dice, si hacemos, lo recomiendo a la gente. Sí, vi el vídeo. Y dice, bueno, claro, sí, yo puedo hacer muchos más Stug, pero no tengo suficientes tripulantes para todos los Stug. Al final... Es que además no tiene mucho sentido esa comparación porque son armas diferentes para usos diferentes. Sí, también, sí. Es decir, el Stug tiene un cometido, es un cometido táctico principalmente. Es un apoyo de la infantería que además sirve como unidad de maniobra en movimientos operativos contra fuerzas acorazadas. Pero ahí está, esa es su función. Y luego se puede usar un poco para todo. O sea, puede reemplazar carros de combate, puede usarse en posiciones defensivas. Un Tigre no puede usarse en las situaciones en las que es un Stug, porque una de las ventajas del Stug es que es muy móvil. Con muy poco combustible, un Stug se puede desplazar muchísimo. Un Tiger no puede hacer eso. Pero es que un Tiger no es para eso. No, es para romper. Pues son las unidades Tiger, precisamente, son batallones independientes, como los Stugs, con otro cometido. Su cometido es ruptura en las ofensivas y como reserva estratégica en las defensivas. Es decir, tú con un batallón de Tiger bien posicionado, tú puedes parar una ofensiva. Pues ya que estamos hablando de hecho, una de las cosas que hace Guderian, según llega, es, una vez estudiado bien cómo funciona un Tiger, darse cuenta de cómo deben funcionar las unidades que los utilizan. O sea, la normativa de uso de los batallones de Tiger la desarrolla él. Ya que estamos hablando un poco, nuestro objetivo era hablar de los nuevos carros, ¿no? Y bueno, carros, también piezas artilleras que aparecen en este año 43. Ya hablamos un poco del Stug, ¿no? Del Stug 3F con su cañón. Y ya que estamos, podemos ir al Tiger, ¿no? Ya que estamos hablando un poco de ese... Yo creo que es de los más míticos, ¿no? El Tiger más que el Panther. Es decir, digamos, el Tiger es el que todo el mundo le viene a la cabeza. Precisamente, una de las cosas que yo lo hubiera añadido al vídeo de Truffaut es que el problema del Tiger es que es el Tiger 2. Es decir, el Tiger 2 debería haber sido una mejora del Tiger 1. Deberían haber eliminado los problemas mecánicos que tenía, solucionado algunas situaciones, por ejemplo, añadiéndole blindaje inclinado, se hubiera podido ahorrar peso y mejorar la protección, se hubiera podido incluso incrementar el armamento, pero en vez de eso hacen un vehículo mucho más complejo, que además paraliza las líneas de producción y al final de la guerra no han logrado introducir más que 500 en servicio. Claro, porque... Cuando en un año habían metido 1000 y pico Tigres 1 en servicio. Sí. Entonces, en ese sentido, ahí es el error, para mi gusto. Que en vez de
arreglar los problemas de un vehículo añades otro. Claro, porque el Tiger podemos decir que su capacidad defensiva es por grosor de acero, ¿no? Es decir, más Por grosor y calidad. Sí, bueno, y calidad, sí, Está muy bien diseñado su blindaje, pese a no estar inclinado. O sea, tiene una calidad fantástica. Yo he visto muchas fotos de incluso cuando les consiguen atravesar, la hendidura es limpia. O sea, es un agujerito, es todo lo que logra penetrar. Sí, no hay... Y ves muchas piezas y muchas abolladuras por rebote, porque el blindaje es muy elástico. Suena raro decirlo, pero es que los blindajes tienen que ser elásticos. Eso bueno, no voy a decir quién me lo dijo, pero es muy, muy cercano a mí. El acero balístico para blindajes tiene que ser elástico. Es un juego que a lo mejor no sirve para otra cosa, porque se oxida muy rápido, no es un blindaje muy duro, pero porque es elástico. Es decir, la gracia es que sea elástico para que no quiebre, no rompa con el impacto. Sí, tienes razón. Y en las pruebas que hacen en Kubinka con todo tipo de artillería contra los primeros Tiger capturados, tú ves muchísimas abolladuras que no han penetrado, y son abolladuras enormes. Y dices, esto lo han tenido que hacer con un 155 y no ha penetrado, porque ha rebotado debido a la elasticidad, pese al hecho de ser un blindaje enteramente vertical. Que ahí se le nota que es un vehículo diseñado al final de la primera generación de carros. O sea, el Tiger está un poco entre la primera generación y la segunda, que serían los que ya tienen el frontal inclinado. Pero pese a toda la leyenda que hay de que si funciona más grande, no, es un vehículo que tiene problemas por ser demasiado sofisticado. De hecho, los americanos, cuando estudian el ejemplar que tienen en un museo en Estados Unidos, es uno de los mejores conservados y fue capturado en Túnez y lo estudiaron muy a fondo. Y se sorprendieron de que había muchas cosas que decían, es que parece que esté hecho por artesanos. O sea, eran todo piezas de un nivel de decir, y por eso pensaban, no van a poder construir muchos, porque esto no es una producción en serie como la que hacemos nosotros. Esto es casi trabajo de relojeros. Y en eso tenían razón. Es decir, por cada Tiger pues, se podía haber producido muchos carros de otro modelo, a lo mejor Panther. Claro, pero el tema es eso, si tienes tripulación suficiente para hacer frente. De hecho, de esto que estás hablando, el que quiera buscar, hay un artículo en el blog que se llama Gráficos de vulnerabilidad de los Panzer. Y bueno, habla un poquitín ante los distintos tipos de fuego, de cañón estadounidense, cuál es la distancia a la cual puede ser penetrado los distintos tanques alemanes, ¿no? Es decir, es interesante, a veces con creo que es con 75, pero lo voy a buscar, sí, con 75, era 100 metros, y aquí se acerca un Tiger a 100 metros para disparar. Luego mejoró cuando introdujeron primero los Sherman con 76 tenían una mejor, no era el arma definitiva, pero funcionaba algo mejor, y sobre todo cuando le añadieron la munición APDS. Una vez dispusieron de esa munición, ya al menos podían enfrentarse con ciertas posibilidades de éxito, incluso por el frontal. El problema fue la doctrina americana de que los tanques no estaban pensados para enfrentarse a otros tanques, que era una doctrina errónea. Pero bueno, ahí está es el aprender sobre la marcha. O sea, sobre el papel parecía lo lógico. Sí. Bueno, los franceses y los alemanes a comienzo de la guerra tenían algo parecido. Tenían unos muy escasos tanques, digamos, los Carrier. No, espera. Los Cruiser, que eran... Sí, esos son los ingleses, los vehículos veloces que tienen que penetrar tras las líneas. Y después los de acompañamiento de infantería, ¿no? Es decir, pero no tenían un carro contra carros, es decir, no tienes razón. No tenían un carro que sirviera para todo. Sí. De hecho, Monty decía que hacía falta un carro universal y añadía que quería que fuera el Sherman porque era absurdo fabricar uno teniendo el Sherman. Sí, claro, sí. Pues tenemos sobre el Tiger, yo creo que más o menos ha dicho lo que queríamos decir, ¿no? Sí, sus principales problemas son que es muy complejo de mantener, porque tiene muchas cosas, demasiada ingeniería. Es algo que los alemanes tienen siempre ese problema. Lo hacen todo demasiado encajado, demasiado perfecto, hay muchísimo cableado, y eso todo consume mucho combustible. Ese es un problema muy serio. Pero no es nada comparado con lo que consumirán los vehículos de la siguiente generación. Es decir, que el Tiger, dentro de lo que cabe, para lo que hacía, era un vehículo muy móvil, muy ágil, y pese a su tamaño es muy compacto. Es un vehículo que se camufla muy bien. Eso sorprende a la gente porque dices, es enorme, sí, pero entre que tiene las paredes muy verticales, eso hace que el tamaño sea muy compacto. Que no tiene demasiados ángulos que lo puedas ver que brillen. Y además, cuando le añadieron la cosa esa que les daban para el cemento. Sí, esa especie de cemento raro que les daban pensando que iban a usar los enemigos bombas magnéticas, no servía de nada porque los enemigos no usaban bombas magnéticas. Pero sí tenía un efecto, y es que ayudaba a camuflarlos.
Sí, claro, es más rugoso, me rompe un poco la superficie. Sí. Porque los vuelve mates. Y además, porque como si te has fijado, son siempre como banditas, como onditas, ondulados. Sí. Eso hace que la luz se disperse y anula las sombras. Es un efecto muy curioso. Pues, de hecho, los americanos pensaban que esa era la función de esa pintura. Ajá, que era una pintura de camuflaje, ¿no? Sí, bueno, claro. Claro, porque decían, ¿para qué sirve? Al acabar la guerra se enteraron de que servía para las bombas magnéticas, que no tenían. Pero eso vino después de Kursk, precisamente. Es cuando los alemanes se obsesionaron con las bombas magnéticas. Ah, ellos tenían. Y los soviéticos tampoco las emplearon. Los alemanes, pero los alemanes sí tenían una de carga hueca magnética. Sí, y pensaban que los soviéticos iban a usar lo mismo, pero no lo usaron porque sus tácticas de defensa contra carro de la infantería eran diferentes. Sí. Una cosa que no se sabe es que el Tiger sí era vulnerable a los fusiles contra carro, porque los usaban tiradores muy buenos y lo que hacían era disparar contra las mirillas. Sí, eso sí. Y claro, da igual que el tanque esté intacto, si lo has dejado sin mirillas tiene que retirarse porque no puede combatir. Por cierto que las planchas que llevan a los lados los Stugs y los Panther y los Panzer IV no son, como mucha gente cree, para enfrentarse a los bazookas. Son para los fusiles contra carros soviéticos. Porque tenían una penetración suficiente como para acribillar los laterales del carro. Y yo he visto fotos de un Stug que volvía del frente y literalmente el lateral era un colador. O sea, fácil, yo conté como 14 o 15 impactos. Y claro, es una bala, no es un proyectil explosivo. Puede entrar y atravesar el carro y no pasa nada. Pero si da, que no, si estás dentro y no paran de abrirte agujeros, acabas mosqueado. No, y si dan un proyectil también. Claro, es decir, con eso no destruyes el vehículo, pero claro, puedes matar a la tripulación. Y si le das a un proyectil enemigo, entonces sí lo destruyes. Ya es mucha casualidad. Pero así como los ingleses, su doctrina de uso del fusil anticarro, el Boyce, era contra el frontal, lo cual era ridículo. Sí, básicamente. Incluso contra un Panzer II había que esperar a que estuviera a 100 metros. Los soviéticos, su táctica era utilizarlo siempre contra los flancos. Contra los flancos, contra las mirillas, contra los puntos vulnerables. Entonces, claro, si además ponías una densidad suficiente de fusiles como hacen en Kursk, es que te convierten los tanques en gruyères. Sí. El que quiera saber más sobre ellos, José, le recomiendo un artículo que tengo, que tenemos, es de Saúl, me parece ese artículo, que se llama Tácticas antitanque rusas en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahí hablan de este fusil y de otras tácticas. Es muy interesante. Y también las alemanas, que tenemos otros sobre ellas, en la que hablan de todos los trucos, es decir, de subirse, echar gasolina en el tanque, echar una manta, todo, es decir, todos los trucos que había. Y una de ellas, las minas que hablamos magnéticas alemanas, ¿vale? A mí me encantaba la táctica finlandesa, la del cacho de madera. Ah, bueno, sí, tú mientras pares la cadera o el cañón, ¿no? Ahí con 2 cojones meterle un trozo de madera en las cadenas y ya por el tanque. Sí, justo, sí. Que hay que estar muy frío para hacer eso, pero claro, es que los finlandeses... Los británicos tienen una táctica, te voy a... que era unas unidades, al final no se realizó mucho, era de la Home Guard, que era una escuadra incendiaria en la que uno llevaba una palanca, otro una manta con gasolina, entonces paralizaban con la palanca la cadena y después tiraban una manta ardiendo para fundir las cadenas. O paralizar. Nos hace gracia pensarlo, pero a saber qué habría pasado en caso de un desembarco alemán. Bueno, es decir, los ingleses nos reímos mucho hablando de la Home Guard. Habría que haberlo visto. No, yo no me río porque tenemos un podcast, no sé, te animo a escucharlo si no lo escuchaste, que es la invasión alemana de Inglaterra, y hablamos de todo esto y hablamos de las distintas unidades que crearon, que algunas nos parecen raras, ¿no? Como el Armadillo, que era un vehículo hecho de hormigón para proteger aeropuertos. Sí, lo conozco. Pues el programa se llama Armas desesperadas para la última defensa. Es un podcast que lo podéis escuchar en iVoox y veréis las locuras que se pensaron, pero que podían haber funcionado perfectamente, sí. Otras eran también locuras, José, literalmente. Sí, aparte que además primero tendrían que haber llegado a las playas, que también hubiera sido difícil. Eso lo analizamos también, Tenemos analizado incluso los inventos alemanes para intentar llegar. Pues tenemos un poco... Vamos de nuevo con los vehículos. Volvemos al Kursk, en el que se usaron, por cierto, en el frente ruso se usaron el sistema anfibio, una especie de tubos que se usaban en los tanques
para pasar los ríos, que en teoría Sí. se inventó para la Operación Barbarroja. O sea, que al final, bueno... Sí, tanques, sí, de hecho yo he visto imágenes de los Panzer III con snorkel que se usaron en los ríos. Claro, Eso, los sí, ríos sí, sí. soviéticos son muy anchos. Sí, sí. De hecho, hubo en su momento cuando se construyó el Maus, como el Maus no hubiera podido trazar No, ningún ningún puente, se puente, no. esperaba que cruzara los ríos con un snorkel. Sí, sí. Claro, yo me lo planteé y digo, a ver, ¿de verdad piensas que un vehículo de 190 toneladas bajo el agua va a poder salir? Hombre, Y sí. aunque uno logre salir 190 toneladas por la orilla de un río, lo arrasa. El siguiente ya no tiene orilla por la que pasar. No, 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 sí, que pasa por otro lado, porque sería un barrizal impresionante, sí, sí. Y claro, es una situación muy extraña. De hecho, los Tiger estaban preparados para usar snorkel, los primeros. Esa fue otra cosa que a que los americanos les asombró. Encontrarse en Túnez un carro adaptado para vadeo. Bueno, para el Nilo. Sí, luego ya no se utilizaron. O sea, se diseñó la primera serie y Sí. los llevaba, pero luego ya no hubo. Supongo que se dieron cuenta que era una estupidez. Sí. Y aparte, al final, los Tigers sí que podían cruzar razonablemente bien por los puentes, porque distribuían muy bien su peso. Pues tenemos el Tiger. Luego veamos, otro vehículo que está muy asociado con el Tiger serían los Elephant. Vamos a ver el Elephant. Vale, perfecto. Bueno, si te parece, vamos a hablar del tema de los cazacarros, porque ahí en Kursk se van a estrenar 3 modelos. No hablamos del Panther ni el Panzer 4. Espera, vamos a acabar. Es que estas son las unidades que, digamos, van por grupos especiales, vale, que los otros ya están en las divisiones. Vale, tú dime. Hemos dicho que los Tiger funcionan en batallones independientes, que es lo que va a utilizar Model. Tiene batallones independientes de Tiger en el norte, y en el sur lo que van a hacer es algo muy curioso. Por un lado, cada una de las 4 grandes divisiones, la Grossdeutschland, la Liebestandard, la Das Reich y la... ¿Cómo se llama? La que estaba formada por comandantes de los campos, la Totenkopf. Sí. Tiene cada uno una compañía de Tiger. O sea, es como si hubieran repartido un batallón de Tiger en 4 divisiones. Y luego el destacamento Kempf, que cubre el ala derecha del despliegue, tiene un batallón de Tigers que a su vez también se divide en 3 compañías para apoyar a las divisiones de Kempf. Entonces tienes luego, se van a estrenar 3 modelos de cazacarros en Kursk. Por un lado, un Panzerjäger, el Marder, que es el último de los grandes. A ver, los Panzerjäger son la primera generación de cazacarros. Son los vehículos, digamos, hechos con lo que haya. Sí. Un cañón Cogemos encima de una oruga. Una barcaza y le ponemos un cañón. Pero el Marder 3 es el último diseño, se basan en los chasis de los Panzer 38 checos y están muy bien pensados. O sea, es una improvisación muy bien hecha, con una casamata muy bien colocada, ya sea en la parte trasera o en la parte central, con una protección razonable eso que hay y dos mucha modelos movilidad. Distintos, uno que siempre me fijo que uno está más adelante y otro más atrás. Eso... Sí, los dos son Marder 3, cambia el aus. O sea, tiene que ver con la colocación del motor en la barcaza. Pero digamos, esos son los últimos Panzerjäger. A partir de ahí lo que ya son los Jagdpanzer, que son los vehículos de casamata cerrada. Que esos ya entran en servicio en el 44, que son el Jagdpanther, los Hetzer, los Jagdpanzer 4. Pero en Kursk lo que hay son, por un lado, esos Panzerjäger, por el otro tienes los Hornisse, que aunque están clasificados como cazacarros, no son cazacarros, son piezas de apoyo lejano. O sea, son piezas anticarro autopropulsadas. O sea, cogemos un cañón de 88 y lo colocamos sobre una barcaza. ¿El Hornisse tiene otro nombre? Sí, tiene 2 nombres, Hornisse y... Nashorn, no. Nashorn. Vale. Es que por un lado es avispón y por el otro es rinoceronte. Eso. Es el mismo vehículo. Entonces, parece un Panzer 4, en realidad es una barcaza híbrida. Es un Panzer 4 con la mecánica de caja de cambios y de transmisión de un Panzer 3. Fue un intento de hacer una barcaza unificada para todos los vehículos. Era muy eficaz y se construyeron unas 800 barcazas, me parece, entonces se distribuyeron entre los Nashorn y las piezas de artillería de 155 milímetros autopropulsadas. Entonces, no es un cazacarros, en el sentido que un cazacarros es un vehículo que está en primera línea, actúa en avanzada, en emboscada, va tomando posiciones de fuego o al mismo tiempo en defensiva, va pasando de una posición a otra, emboscando al enemigo mientras avanza. Este vehículo es un vehículo que funciona desde atrás, no desde retaguardia, pero sí tras la primera línea, porque tiene un alcance eficaz de hasta 3 kilómetros. Es una brutalidad. Tiene un pedazo cañón sí. Claro, hay un caso concreto de un T-34 que fue destruido a 4 kilómetros. Fue un tiro de suerte, evidentemente, pero te das cuenta de hasta qué punto es potente ese arma.
O sea, es que el cañón anticarro de 88 milímetros de 72 calibres, me parece recordar que a 2 kilómetros atraviesa limpiamente 100 milímetros de blindaje. O sea, plantéate 2 bloques de DIN A4 de acero delante de tu pecho y tú estás a 2 kilómetros, te va a atravesar. No, hay que correr mucho para intentar hacerle daño de cerca, sí. Claro, esto es un vehículo para utilizar a larga distancia y de nuevo se utiliza no en artillería divisionaria, sino como batallones específicos de cazacarros pesados, es como se les denomina. Entonces, esos vehículos se van a utilizar de forma concentrada, de manera que establezcan inmediatamente tras la línea de avance una pantalla de fuego contra carro. ¿Y estos necesariamente van unidos a unidades pesadas de carros? Por ejemplo, ¿irían con unos Tiger? Claro, es que la función de esos vehículos en Kursk va a ser la de proteger el avance. Los utiliza el destacamento Kempf para ir batiendo todo lo que tiene a su derecha. Sirve para evitar que haya un contraataque soviético que corte por la raíz el avance de los alemanes. Y funciona muy bien. Los Hornisse hacen auténticas carnicerías. Y por el otro lado, el mismo cañón es lo que se instala a bordo de los Elefant. Los Ferdinand en ese momento se llaman. Porque esto, si no recuerdo mal, era por Ferdinand Porsche. Sí, es aquellas barcazas que había construido Porsche para el proyecto Tiger, convencido de que se lo iban a dar a él, y había construido 100 barcazas poderosísimas, con un blindaje monstruoso, que luego no iban a usarse para nada. O sea, es un vehículo que no se hubiera debido construir desde cero, o sea, a nadie se le ocurriría haber construido eso. Bueno, a lo mejor a Hitler sí, porque planeo cosas más tontas. Pero digamos, es un vehículo carísimo, pero que es que ya lo tenías construido. Era eso o tirarlos. Entonces lo que hacen es instalar una casamata, darle el mismo volumen de blindaje, incluso más. Me parece que esos vehículos tenían más blindaje que las torres artilleras del acorazado Graf Spee. Es que viendo la torre de este Ferdinand, parece una de barco, sí. Sí, literal. Lo único que no gira. Y el mismo cañón. Y te pasa lo mismo. Este vehículo tiene una eficacia de tiro brutal. Claro, es una plataforma de disparo muy estable. La única diferencia, desventaja que tiene con respecto al Hornisse es que el cañón no está tan alto. O sea, el Hornisse es una plataforma de tiro muy buena y además muy alta, con lo cual el perímetro de tiro es altísimo. Este tiene el cañón un poco más bajo y lógicamente no tiene la misma movilidad. Y hay un problema, y es que al tener ese menor blindaje van a utilizarlo como vehículo de combate, que es lo que no es. O sea, siempre se dice, es que el error es no haberle puesto una ametralladora. Es que no estaba pensado usarlos en primera línea. Un vehículo que te destruye un tanque a 3 kilómetros, no lo pones en el frente. Claro. Tendría que haber avanzado igual, detrás. Sí. Pero van a usarlo en el frente. Es un error bastante extraño, la verdad. Porque sí es cierto que son invulnerables a todo lo que les disparan, pero no son invulnerables a la infantería. Les pasa lo mismo que a los Tiger. El principal enemigo de los Tiger no son los tanques soviéticos, es la infantería soviética. Y lo mismo, se van a agrupar en 2 batallones pesados, que van a combatir en Kursk agrupados como batallones. Lo que pasa es que en vez de utilizarlos como pantalla, como los que utilizan los Hornisse, los van a usar de la misma forma que se usa un batallón de Tiger, como unidad de ruptura. Y ahí es, desde mi punto de vista, el error de uso. Y pese a todo, esos vehículos dan un resultado fantástico. O sea, siempre dicen, es que se pierden la mitad. Sí, pero es que por cada uno que se ha perdido se han destruido 10 carros enemigos. Entonces se dice pronto. No, claro, aquí lo que siempre que preguntas es qué daño hizo él antes de que le hiciesen daño a él, claro, sí. Y aparte, cuando hablamos de destrucción por un 88, es mucha destrucción. Hay muchos carros que son baja, pero vuelven al combate en cuanto lo reparas. Pero en general un vehículo que encaja un 88, ese no vuelve. No, porque tendría que cortar toda la parte del blindaje que estuvo dañada por él y volver a soldarlo todo, que bueno, no. Y si lo ha atravesado por la zona del motor, no queda motor. O sea, realmente es que la destrucción por un 88... Es que en el 88, por eso le tenían tanto miedo los enemigos, tanto los soviéticos como los aliados. Que era un arma devastadora, como se han visto pocas. Y luego ya pasamos a lo que son los carros propiamente dichos, que por un lado ya hemos hablado de los Panzer IV modificados, que con los nuevos cañones, los modelos F y con las placas envolventes que le ponen a los lados, pues ya tenemos un vehículo capaz de medirse sin problemas con un T-34.
El Panzer IV, digamos que podemos decir que es el más utilizado, ¿no? Es decir, por número... Sí, al final es el más utilizado de todos. Y aparte, en tiempo y en cantidad. Espera, creo que voy a mirar un momento las cifras. Se construyeron 8.500 entre todas las variantes. Pongamos que 500 se usaron para cosas que no son carros de combate, pues habría unos 8.000 tanques del modelo 4. Sí, claro. El número y en un momento dado se construyó a la par que... Porque hubo una propuesta en el año 43 de no construir más y dedicar todo al Panzer V. Pero Guderian lo paró porque era muy consciente de que el Panther no estaba funcionando y de que pararlo todo para producir un tanque que no estaba funcionando significaba que se quedaban sin divisiones acorazadas. Sí. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Tienes los Panzer III Ausfälle, los que tienen el cañón largo, que van a utilizarse como complemento de los otros, porque siguen siendo vehículos con una gran agilidad, que sí, que no van a poder enfrentarse de frente con un T-34, pero es que la función de esos carros no es la de enfrentarse al enemigo tanque a tanque, es hacer los movimientos. Es decir, los tanques, su función es envolver al enemigo, penetrar sus líneas, atravesar su retaguardia. En ese sentido siguen siendo perfectamente válidos. Dejan de ser útiles en el instante en el que Alemania ya no puede pasar a la ofensiva. Porque en defensa el Panzer III está muy limitado. Sí, claro. Cuando desaparece la guerra de movimiento es el tema. Y entonces, entre eso, complementando con Stugs, con Marders, pues consiguen que cada división acorazada tenga al menos un centenar de vehículos blindados. O sea, recordemos que hablamos de que cuando empieza el año apenas tienen 30. Sí. Y aquí por fin se están reformando y hay unidades entre 100 y 120 carros y cañones de asalto. Porque se van... Si no tienes suficientes tanques para llenar todos los batallones, pues un batallón lo rellenas con Stugs. Porque, de nuevo, se ha aumentado muchísimo la producción del Stug. De hecho, el Stug yo creo que es el vehículo más producido por Alemania de toda la guerra. Vamos a ver. Stug 3. Aquí está. Se produjeron entre los dos modelos, porque había el modelo con cañón de 75 y un modelo de apoyo con un cañón de 105, unos 11.300 ejemplares. Sí, es el vehículo acorazado más producido de Alemania. Y sobre todo era barato, porque no tienes que construir la torre y al mismo tiempo te ahorras los mecanismos que mueven la torre. Sí. Con lo cual podías producirlos rápido y entonces, como todavía no había suficientes tanques, pues cubres las bajas con Stugs. Entonces, el estado con eso, las tropas acorazadas están en muy buen estado. Y luego tienes las divisiones que cuentan con algunos Tiger, con lo cual esas divisiones están en un estado óptimo. Cada una de ellas es como un pequeño ejército acorazado en miniatura. De hecho, en Kursk los alemanes van a desplegar más fuerzas acorazadas que en Barbarroja. Después tenemos el Panther, ¿no? Que ese sería otro modelo de los que se introducen este año, ¿no? Y ahí ya llegamos al grave problema del Panther. O sea, primero, el Panther es un caso de estos en los que te das cuenta de que el sistema alemán de decisión daba mucho pie a equívocos, por no decir corrupción directamente. No, es que era corrupción de amiguetes, eso había mucho. Sí, es decir, Guderian quiere una copia del T-34. Sí, ese es el objetivo. Ese objetivo es copiarlo casi, pero en versión un poco mejorada. Entonces le aducen que no puede hacerse porque no hay... Porque es cierto, es decir, la clave del T-34 es su motor. Es lo bastante ligero y potente como para tener un tanque pequeño y muy blindado. Y la clave es que es un motor de aviación de aluminio. Y eso permite que puedas construir un vehículo de esas características. Dicen, es que no tenemos suficiente aluminio para tal. Es mentira. Alemania tiene suficiente aluminio porque tiene más producción que la Unión Soviética. Y tiene además la producción de Francia, la de Bélgica, la de Noruega. Sí. Y al mismo tiempo tienen experiencia sobrada en motores de aviación. ¿Dónde está el problema? El problema es que no quieren construir una copia del T-34 porque saldría muy barato. Bueno, y entonces se convoca un concurso y el concurso lo gana, me parece, es la Daimler la que gana el concurso, porque han pedido un tanque de unas 30 toneladas con una serie de características y ellos construyen un modelo que tiene unas 30 toneladas, que usa un motor de aluminio basado en un motor de aviación y que utiliza el cañón largo de 75 milímetros. O sea, coincide exactamente con lo que han pedido. Y ganan el concurso. Y Hitler aprueba la puesta en producción de ese modelo y se pone en producción el otro. Sí, de hecho, bueno, es muy parecido incluso al T-34. Es decir, sí, esa es una de las excusas que aducen. Es que se parece demasiado. ¿Y cuál es el problema? Sí.
O sea, que nos van a demandar porque les hemos copiado el modelo. Mi conclusión, leyendo sobre el tema, es que tuvo que ver la Rheinmetall. La Rheinmetall había diseñado una torre para el Tiger. La torre que se estaba construyendo en el Tiger, esa torre redonda característica, se suponía que iba a ser solo para los 100 primeros modelos. Y que a partir de ahí se instalaría una torre que había diseñado la Rheinmetall, que es la torre del Panther. Pero claro, como el Tiger estaba funcionando de puta madre, ¿por qué vas a parar la producción para incorporar una torre que no sabes si va a encajar bien, si va a dar problemas? Y entonces Rheinmetall se encuentra con que tiene diseñada una torre magnífica, un cañón de carro magnífico, todas las ópticas, y no tiene que hacer con ella nada. Y se inventan Así que, pero claro, esa torre no encaja en el modelo que ha diseñado la Daimler, porque es un modelo pequeño, es un carro medio, lo que han pedido, un carro de 30 toneladas. Es que además la especificación estaba un carro de 30 toneladas. Así que empiezan a construir el otro modelo, el de la MAM, que pesa 46 toneladas y que le va perfecta esa torre. Sí, sí. Y aducen la excusa que tú has dicho, es que se parece demasiado y va a dar confusiones. ¿Qué confusión? O sea, los que vienen hacia nosotros son los malos, los que van para allá son los nuestros. Que en este momento, ¿dónde está el problema? En este momento la dirección ya está clara. Claro. Entonces yo sospecho que es un caso directo de corrupción. No, es que ahora mismo, bueno, los que están viendo el vídeo, está justo ahora mismo la imagen del T-34 versión alemana, y es que es muy parecido, la verdad que sí. De hecho, la barcaza la capturaron los aliados. Vi algunas fotos, algún día me toca animar a construirlo, en 3D, quiero decir, que hago modelos 3D. Ajá. Porque hay suficientes fotos como para hacerlo. Bueno, en el vídeo aparece una, que debe ser la famosa. De hecho, claro, ahora que me dices el aumento del peso, ¿no? Del tonelaje de este arma y bueno, incluso un poco es un aumento del 50%, claro, es que es 15 toneladas por encima de lo que les han pedido. Al final se parece bastante al Tiger, ¿no? Es decir, lo que pudo ser algo, digamos, el fin táctico de uno y otro eran distintos, pero al final se asemejan. Es que es un... A ver, es que los alemanes clasifican en los tanques por su armamento. Se considera que un cañón de 88 hace que el carro sea pesado y que un cañón de 75 es un carro medio. Bueno, si lo quieres decir así, perfecto, pero yo creo que es una excusa para poder clasificar el Panther como carro medio. Sí, sí, sí. Pero es un carro pesado. O sea, hablamos de un vehículo que es más pesado que el carro pesado estadounidense, que el M26 Pershing. Sí, sí. No, es que es un pedazo tanque. Si tú enorme. Lo que buscas es cierta movilidad y tal, no es la idea. Es que tiene, y ahí empiezan los problemas. Que cuando, claro, en vez de un vehículo de mecánica sencilla, me construyen un vehículo que es complejísimo y que tiene muchísimos problemas de diseño iniciales. En la torre no. O sea, lo que es el armamento, lo que es el sistema de armamento y la torre es magnífico. La torre tiene un pequeño error de diseño que se corrige en la versión G, me parece. O sea, había una posición dentro de la parte inferior del mantelete, tenía una forma un poco extraña y podía producir que un proyectil diese directamente sobre el anillo de la torre. Ajá. Con lo cual, aunque no penetrase, te iba a dejar el vehículo fuera de combate. Y eso se corrige, me parece que con una modificación del mantelete. Pero en lo que es en la torre y el sistema de puntería es magnífico. O sea, con el cañón de un Panther tú puedes hacer frente a cualquier cosa. Pero el problema es la caja de cambios, el motor, la transmisión, todo lo demás. Que todo hay que hacerlo desde cero, todo es nuevo, todo se está improvisando sobre la marcha y cuando se entregan los primeros ejemplares, al ponerlos en pruebas, se dan cuenta de que ese vehículo no funciona. Y entonces se produce algo muy absurdo que es que deciden seguir construyéndolo a sabiendas de que no funciona. Ya lo repararemos. Sí, con la idea de, y cuando hayamos resuelto el problema, se devuelve a la fábrica. No le veo el sentido. No, verdad que no. Porque además hay otro problema. Al tener ese problema, no puedes construir vehículos de adiestramiento. Con lo cual, las tripulaciones que van a usar esos vehículos en Kursk se adiestran en Panzer IV. Es algo muy absurdo. Sí. Va todo... Y se produce además un efecto que es perverso. A Hitler le han vendido la moto de que ese es el carro perfecto. Porque las cifras son magníficas de blindaje, de potencia, de motor. Ya, pero nadie se atreve a decirle, no, es que no funciona. Entonces, él se obsesiona que hay que tener cientos de Panther para la ofensiva de Kursk. En consecuencia, va retrasando la ofensiva hasta que estén disponibles esos cientos de tanques. Y cuanto más retrase la ofensiva, más tiempo tienen los soviéticos para prepararse, porque tienen muy claro dónde van a atacar los alemanes. No, entonces, a lo mejor los soviéticos, gracias al Panther, ganaron un mes de tiempo. Sí. Porque bueno, eso ya, lo hablaremos después, ¿no? Bueno, podemos decir ya, entre el movimiento de tropas que había, que ya era lógico que iban por ahí,
por la costumbre alemana de los envolvimientos, ¿no? De atacar siempre el cierre de la bolsa. Y incluso por la Red Orquestra, ¿no? La Red Orquestra, la Orquesta Roja, de espías. A ver, la Red Orquesta sobre todo es leyenda. Bueno, sí, pero bueno, digo todo acumulado. Y las... Claro, es decir, lo que no querían los aliados es que los alemanes supieran que los informes que recibían los rusos los recibían de ellos. Es decir, los alemanes no podían saber que se estaban interceptando todas sus comunicaciones y se traducían automáticamente en Inglaterra. Desde Inglaterra por lo cual los aliados siempre estaban al tanto a la vez que los mandos alemanes. Entonces, muchísima de la información que supuestamente le dio la mítica Orquesta Roja, en realidad la recibían los soviéticos, o bien porque se la daban los aliados, o bien porque se la robaban ellos a los aliados. O sea, la red de espionaje soviética en Inglaterra era magnífica. Sí. Pues tenemos un poco ya más o menos todos. Nos queda uno, el Brumbar, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. El Brumbar es una idea un poco... Completarlos todos ya. Sí, es que hay un problema en Alemania que es la inercia. Como se ha visto que en la batalla de Stalingrado, que es la principal gran batalla urbana que han tenido los alemanes hasta ese momento, han sido mucho más útiles los Stugs que los carros propiamente dichos, porque un Stug está mejor protegido, tiene menos vulnerabilidad desde todas partes, se mueve mejor por sitios por donde un carro no entraría, pero tiene un problema, el cañón es pequeño. Entonces piensan, necesitamos un cañón más gordo para destruir fortificaciones en edificios. Sí. Pero el Stug es pequeño, no le puedes plantar un cañón más gordo que lo que tiene. Hubo un intento. El Sturm 33. Cogieron el chasis de un Panzer III, le metieron una casamata del tamaño de una granja y ahí le colocaron un cañón de 15 centímetros. Pero no podía con ello. O sea, se construyeron 100 y pico ejemplares, pero es que iba tan sobrecargado de peso que no podía. Entonces, el Brumbar es la misma idea adaptada al chasis del Panzer IV. Y le ponen una especie de cañón corto, es como entre un cañón corto y un mortero realmente. Sí, como un mortero casi. Sí, en un afuste giratorio muy curioso, que luego se utiliza de nuevo en el Sturmtiger. O sea, es un afuste redondo muy interesante. O sea, es una idea, y como ingeniería está muy bien hecho. Pero claro, es un vehículo que se ha diseñado específicamente para una cosa, para el combate urbano. Y ya no va a haber combates urbanos. Bueno, indefensivo. Es decir, es una idea que tiene sentido, que, como suelen decir eso de, en su cabeza era espectacular. Es decir, sí, parecía espectacular cuando lo pedimos, pero es que lo pedimos hace un año. Sí. Claro, las circunstancias han cambiado mucho. Es inercia. Y esa inercia cuesta mucho frenarla. De hecho, el propio Sturmtiger es lo mismo. Es una inercia. Necesitamos un mortero gigante para combates urbanos. Pero para cuando entre en servicio, hace 2 años que no hay combates urbanos. Entonces, ¿de qué te sirve tener 15 vehículos de ese tipo? De nada. Entonces, el Brumbar pues, se despliega en compañías especializadas como apoyo de las unidades de cañones de asalto, como apoyo de infantería, pero no tiene un cometido táctico real. O sea, se supone que, a ver, la excusa para desplegarlo es que lo van a utilizar para combatir fortificaciones. Pero no es eso lo que se van a encontrar. O sea, una línea fortificada no es una fortificación. Son conceptos diferentes. Sí. Entonces, cuando se pueda usar, cuando tenga blancos que disparar, los Brumbar van a dar buen resultado. Porque en sí el vehículo está bien concebido y el arma es potente. El problema es encontrarle una misión. Entonces, ¿los van a usar? Pues los van a usar, porque lo tienen. Sí, para algo valdrá. Sí, para algo valdrá, es lo que dices, como los carros lanzallamas. Pues en algún momento serán útiles. Sí, pero utilizar específicamente carros lanzallamas en esa ofensiva, pues a lo mejor no tiene demasiado sentido. Pues ya que hablamos un poco de los vehículos, ¿no? Y ya hablamos también, ya antes, José, sobre algunas unidades, ¿no? Es decir, en esta ofensiva se crean, no se crean, sino se traen unidades nuevas, ¿no? O se reconvierten unidades, ¿no? Aparecen esas unidades de Panzergrenadier. Bueno, no, sí, ya finalmente las unidades de Panzergrenadier se agrupan, las tiene todas en las fuerzas de Manstein. Eso es una cosa, por cierto, que a Himmler le pone muy nervioso.